el coaching de equipos. Bien, como comenté antes, el rapport se trata de generar confianza entre el coach y los coaches. Y en el caso concreto del coaching de equipos, tiene que ser muy importante que ese coach se gane la confianza del grupo. ¿Cómo? Invirtiendo tiempo. Si estamos 15 minutos hablando de todo, menos de deporte, pues si hace falta hacer eso, pues hacemos eso. Pero tiene que ser importante que estos deportistas nos conozcan, que sepan desde el primer momento qué vamos a hacer y que vean el coaching como algo positivo, como algo que les va a ayudar. Por eso nuestra labor, los 10-15 primeros minutos de una sesión, a veces te conocen y hace falta menos, pero la labor es presentarnos, hablar con ellos, mientras van llegando, pues ir hablando con ellos para preguntarles qué tal están, qué tal los entrenamientos, bueno, una serie de cosas que también te da la experiencia, pero es muy importante generar ese rapport. Si conseguimos generar el rapport, al final, pues bueno, conseguimos que todo el grupo se involucre más. Por eso, al principio, pues hay que hablar con todos, detectar a los más introvertidos y preguntarles qué tal, incluso si hablan, reforzarles las cosas que nos comenten, porque personas introvertidas que te comentan o que te dan una opinión y la refuerzas, normalmente pues van a hablar más. En segundo lugar, establecer el objetivo. Es decir, seguramente ya les explicarían que para establecer un objetivo deberíamos seguir la ley SMART, que tiene que ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo. Y realmente una de las bases del coaching es establecerse metas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en el coaching grupal el objetivo viene dado. Es decir, una de las bases del coaching es que no podemos decidir por el coachee, no podemos decirle lo que tienen que mejorar. De hecho, una de las cosas que da el coaching es la propia autonomía del deportista para que él o ella decidan qué tienen que mejorar y cómo lo tienen que mejorar. Pero es que muchas veces nos contrata el propio entrenador porque dice, por ejemplo, oye, quiero que mejoren la comunicación, quiero que mejoren esto, quiero que mejoren lo otro. A partir de ahí podemos ser inteligentes y hacer una sesión de coaching con alguna pregunta un poquito guiada, pero que dé a entender que la autonomía la tienen ellos. Hay varias estrategias que ya comenté que están escritas en los apuntes. Una de ellas, por ejemplo, es darle varias opciones de lo que necesite mejorar. Otra es hacerle preguntas hasta que salga el tema que le interese al entrenador. De todas formas, es importante tener en cuenta que si se puede hacer que el grupo decida lo que tiene que mejorar y tener completamente autonomía para tener una sesión de coaching pura, mejor. Pero simplemente destaco este inciso, esta particularidad del coaching de equipos, porque yo, por mi experiencia propia, la mayoría de las veces el entrenador pide que mejoren algo y tienen una problemática de la cual tienen que salir ya, se tiene que solucionar ya, y el entrenador muchas veces pues tiene un poco de prisa en que mejoren ese aspecto. Entonces, como decía, el establecimiento de objetivos, que es la segunda fase del coaching, el coaching de equipos, es el punto de partida. Y todo el equipo tiene que, de alguna forma, estar de acuerdo en el punto de partida a trabajar. Siempre se le preguntan, bueno, ¿qué necesidades tiene este equipo? Una pregunta que hago yo mucho, bueno, pues vamos a estar una hora aquí hablando de los aspectos de mejora. ¿Qué les gustaría mejorar cuando salgan por esa puerta? Entonces ya van saliendo ideas. Y normalmente también les digo que la experiencia que tengo es que lo que dice el entrenador va un poco en consonancia con lo que dicen los jugadores del equipo. Es decir, si hay algún tipo de problema o hay alguna mejora que un deportista o un equipo necesite mejorar, normalmente te la dice el entrenador, pero también te lo dicen los propios deportistas. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que tener la habilidad para que todo el equipo esté de acuerdo en mejorar el mismo objetivo, porque igual un equipo te dice, bien, la comunicación, otro equipo igual te dice, bien, pues necesitamos mejorar la cohesión grupal. A partir de ahí, muchas veces te dicen dos o tres cosas que mejorar.
Por tanto, ahí tenemos que tener la habilidad para decir, bueno, ¿cuál consideran todos que es la prioridad? Y que se vote o lo que diga la mayoría. Esa es la habilidad que debemos tener mediante preguntas, encaminar la parte a la que vamos a trabajar, encaminar a todo el equipo. Porque cuando tienes una sesión individual, lo que te diga el único deportista, pues es lo que va a misa, de alguna forma, es lo que se va a trabajar. Pero tenemos que poner, en coaching de equipos, tenemos que tener la habilidad de poner a todo el equipo en la misma línea. Por tanto, hay que hacer preguntas, hay que preguntarles cosas como cuál es la prioridad, si está todo el mundo de acuerdo o incluso que sea por votación. Pero tenemos que conseguir que todo el equipo esté enchufado con el punto que se vaya a trabajar. Bien, el punto número 3, el contexto general. Si antes decíamos que en el contexto general, en el coaching individual, es de alguna forma recoger información sobre el coacheo deportista para poder trabajar de una forma más óptima y para que el propio deportista genere conciencia de su propia realidad, en el contexto general de un coaching de equipos es un poco diferente. No se puede preguntar sobre cosas concretas de un deportista. Lo que se tiene que preguntar es siempre sobre la realidad del equipo. Recoger información sobre la realidad del equipo. Nada más. Preguntas como cómo está el equipo, la clasificación. Aquí un punto que tengo que destacar es que cuando vamos a hacer una sesión de coaching grupal en un equipo, sería bueno enterarse de cuanta más información mejor antes. A veces no se puede y tienes que ir en blanco, pero si se puede preguntarle al entrenador o buscando por internet o preguntándole a otras personas implicadas con el equipo cómo está la realidad del equipo, porque eso da confianza. Si el equipo sabe que el coach conoce la realidad del equipo y no hace preguntas tan obvias, pues digamos que van a colaborar más. ¿De acuerdo? Entonces, el coaching, la fase general en el coaching de equipos está más orientada a preguntar cómo está la realidad del equipo en ese momento. Horarios de entrenamiento, qué tal hechos destacables, qué tal están entrenando, qué importancia le dan a los próximos puntos, últimos resultados, cosas que tengan que ver con el equipo. En ningún momento podemos invertir tiempo en preguntar aspectos de un solo jugador, porque si no, el resto desconectan. Tenemos que preguntar cosas en las que todos estén involucrados. Horarios, partidos, entrenamientos, entrenador, etcétera. Y, por supuesto, una de mis preguntas favoritas en el coaching grupal que sirve para generar conciencia es los puntos fuertes que tienen y no los puntos débiles. Yo lo llamaría siempre los puntos a mejorar que tiene el equipo para empezar a trabajar. Esto, digamos, sería el enlace entre la fase general y la fase específica. Un equipo siempre hay que invitarle a que reflexionen sobre sus puntos fuertes, pero también a que reflexionen sobre sus puntos a mejorar para mejorar. ¿De acuerdo? Entonces, la particularidad y la diferencia que hay entre el coaching individual y el coaching de equipos en esta fase es que nunca nos podemos centrar en el coaching de equipos en un solo jugador. Tenemos que centrarnos en la realidad general del equipo. Y a partir de ahí nos vamos al contexto específico, que debemos trabajar de forma concreta sobre el objetivo. Ahí sí que les recomiendo y ya les digo que es entrenamiento por parte del coach. Es decir, tener la habilidad de ser concretos. Si tengo que, por la experiencia que tengo yo en coaching, si tengo que destacar una palabra para potenciar la efectividad de la cuarta fase del coaching de equipos, que es la fase específica, es ser concretos. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, estamos haciendo una sesión de coaching grupal con 20 personas, puede haber 20 soluciones diferentes.
¿De acuerdo? Entonces, la fase específica, les recuerdo que es una vez que tengamos toda la información del equipo, que es la fase número 3, y una vez que tengamos el objetivo, que es la fase número 2, tenemos que trabajar sobre ese objetivo. Buscar una solución concreta. Esta fase aproximadamente debería ser concreta, debería durar unos 10 minutos como muchísimo y deberíamos buscar de una forma efectiva la solución. Por tanto, debemos definir bien lo que queremos trabajar. Tener un punto de partida y un objetivo. Por eso es muy importante la fase número 2. Es decir, tenemos que saber cómo estamos y cómo queremos estar. Tenemos que buscar alternativas y, digamos, indagar en posibles soluciones, en qué podemos hacer. Y a partir de ahí debemos gestionar al grupo de forma efectiva. Porque si, por ejemplo, nos centramos solo en la solución de uno, se nos puede ir la sesión a 3 horas. Y la sesión, para que sea óptima y para que todo el mundo mantenga su nivel óptimo de concentración y de atención, tiene que durar como muchísimo 1 hora. Incluso por la experiencia que tengo, las sesiones de coaching grupal deberían durar incluso menos que las sesiones de coaching individual, porque no nos vamos a nada personal, nos vamos simplemente a la realidad del equipo y a buscar información y a buscar solución. Disculpen. Si dura muchísimo más de 1 hora, es que igual nos hemos centrado en la catarsis en exceso. Por eso les decía antes que tenemos que tener muchísimo cuidado con el tema de no dejar que la catarsis se apodere de la sesión, no dejar que los problemas se apoderen de la sesión. Entonces, debemos de ser efectivos. Ahí sí que debemos de guiar un poquito la sesión, ver qué posibles soluciones nos dan y empezar a trabajar en las herramientas, en el compromiso y la tarea. Por eso debemos de buscar soluciones de mejora siendo concretos en todo momento. Por ejemplo, queremos mejorar la comunicación. Bien, todo el mundo, ¿quién opina que esto es lo que hay que mejorar? Todo el mundo levantará la mano o no y al final incluso se saldrán 2 o 3 aspectos de mejora. Pues ahí habría que decir, bien, ¿cuál priorizaríamos? Bien, ¿priorizamos la comunicación? Pues a partir de ahí, ¿qué punto concreto de la comunicación hay que mejorar? La comunicación en el campo, bien, ¿cómo la podemos mejorar? Boom, siendo concretos. ¿De acuerdo? Porque si no la sesión se puede centrar muchísimo en el problema y se nos puede alargar muchísimo en el tiempo. Ahí un coach debe ser cortante, guiar bien la sesión y ser conciso y concreto. Esto lo da muchísimo la experiencia. Y en último lugar, la tarea y el compromiso. Aquí debemos de buscar, una vez que se ha encontrado la tarea y que todo el mundo esté de acuerdo, debemos encontrar pros y contras de esta tarea para ver si de alguna forma se puede mejorar. Debemos de poner un tiempo para que todo el equipo sepa de alguna forma cuándo pueden conseguir ese objetivo, una fecha de partida y un seguimiento. Por ejemplo, si el equipo simplemente nos dice, bueno, tenemos que hablar más en el campo para mejorar nuestra comunicación, eso de alguna forma es una tarea, pero no es una tarea efectiva, porque habrá que buscar alguna herramienta o algo más concreto para que empiecen a mejorar, porque si no queda en una falsa promesa. Entonces les pongo el siguiente ejemplo. Imagínense que un equipo quiere mejorar la comunicación, por ejemplo, ¿no? Pues utilizan el sistema de palabras clave dentro del campo. Bien, pues habría que definir entre todos qué tipo de palabras clave van a utilizar y en qué momentos las van a utilizar. ¿De acuerdo? Para llegar a un compromiso. Asimismo, también tendrían que decir qué pros y qué contras les ayudaría para mejorar la comunicación, cuáles son los pros y los contras de esta tarea, qué fecha de inicio, es decir, cuándo van a empezar a aplicarla. En el próximo entrenamiento, bien, hay un compromiso de ello, estupendo. Y cuánto tiempo lo van a utilizar para mejorarla, además de un seguimiento. Esto incluso yo personalmente lo considero como una fase número 6. Un buen coach debe de tener el seguimiento específico. Si, por ejemplo, un equipo se ha propuesto una tarea para mejorar y esa tarea va a empezar en una fecha concreta, por ejemplo, el siguiente lunes, pues un buen coach debería el siguiente lunes llamar al entrenador o a los propios jugadores o
ir incluso a visitarlos para saber si han hecho esa tarea. Porque es una forma que demuestra implicación y es una forma de dar confianza para futuras sesiones de coaching, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces tienen un compromiso, pero también otras hay que estar muy encima para que lo cumplan.